Recuerden que la última clase nosotros habíamos introducido el concepto de capacitor y habíamos definido a un capacitor, el concepto de capacidad, y habíamos definido la capacidad que tiene un cuerpo conductor de adquirir carga como el cociente entre la carga final del cuerpo dividido el trabajo que por unidad de carga debe hacer el agente externo. Esta es la definición formal que uno tiene de capacidad. El problema que tiene esta definición formal es justamente que es difícil de estimar el trabajo que hace el agente externo. Pero si nosotros, como lo hicimos en la clase pasada, se introduce el concepto de trabajo cuasi estático, es decir, que uno mueve las cargas de manera tal que es a través de una sucesión de estados estáticos, entonces este trabajo puede ser estimado, es decir, puede ser calculado como la diferencia de potencial a la cual se encuentra el cuerpo con respecto del punto de donde sacó las cargas. Como en general las cargas uno las saca del reservorio de cargas y como ya hemos visto, esto se encuentra en la Tierra, bueno, y si está un potencial cero, resulta entonces que la capacidad se define como la carga final dividido la diferencia de potencial del cuerpo. Recuerden que una de las condiciones que nosotros imponíamos a la capacidad es que esta capacidad debe ser siempre mayor que cero. Ni puede ser cero ni puede ser negativa. Siempre tiene que ser mayor que cero. Y las unidades en que se mide esta capacidad surgen de su propia definición. Es el cociente entre el coulomb, que es la unidad de medida de las cargas, y el volt, que es la unidad de medida de la diferencia de potencial. El cociente Coulomb sobre volt lo vamos a designar con la letra F mayúscula y lo vamos a llamar faradio en honor a Michael Faraday. Recuerden ustedes que habíamos hecho un ejemplo en donde veíamos que si yo quería calcular cuál es la capacidad que tiene una esfera conductora, habíamos obtenido que esta capacidad era proporcional al radio de la esfera. Es claro que si yo entonces me pregunto qué radio debe tener una esfera para que su capacidad sea un faradio, habíamos encontrado de que el radio era aproximadamente el radio de la Tierra. De ahí es que la unidad faradio es una unidad enorme y entonces nosotros siempre vamos a estudiar o a utilizar un submúltiplos de esta unidad, es decir, el microfaradio 10 a la menos 6 faradios y el picofaradio 10 a la menos 12 faradios. Y un hecho que es importante de recordar es el hecho de que la capacidad solo depende de variables geométricas y de distancias relativas. Esto es consecuencia también de que la capacidad siempre sea mayor que cero. Todas las variables geométricas son en general magnitudes positivas y lo mismo ocurre con las distancias relativas. Es difícil quizás de entender, existe una demostración, nosotros no la vamos a dar porque cae fuera del alcance de este curso, pero uno sí puede demostrar que el cociente de la carga de un cuerpo a su diferencia de potencial solamente depende de la geometría y de las distancias relativas. Nosotros no hicimos la demostración, pero hicimos el cálculo de algunas de capacidades de arreglos de conductores. Recuerden ustedes que este arreglo de conductores cargados era lo que llamábamos un capacitor. Es decir, un capacitor es un conjunto, un arreglo de capacitores cargados. Y estos capacitores tienen una propiedad que es su capacidad. Y esta capacidad solamente depende de las variables geométricas de los cuerpos involucrados y de sus distancias relativas.
Para poner de manifiesto esto, habíamos hecho un ejemplo, que era el ejemplo de la llave y el serrucho, ejemplo que nosotros resolvimos con cierto detalle y que, recuerden ustedes, nos ponía de manifiesto este hecho de eh, que la capacidad solamente depende de magnitudes, de variables geométricas y de distancias relativas. Otro de los ejemplos que ponía de manifiesto esta afirmación es cuando calculamos este capacitor, conocido como capacitor de placas plano-paralelas, que consta de dos planos conductores cargados, uno con carga positiva, el otro con carga negativa, dispuestos en forma paralela uno de otro y separados por una distancia d, tal cual como se muestra aquí en la figura de la izquierda. Recuerden que después de un razonamiento muy sencillo, se obtuvo que la capacidad de este arreglo depende del área de cada uno de los planos, como se trataban de planos iguales, hay una sola área, es una sola de las variables geométricas que definen a los cuerpos, y d, que es la distancia relativa entre los planos. Y finalmente habíamos llegado al hecho de que qué ocurre si yo tengo una combinación de capacitores. Así que para nosotros estudiar estas combinaciones de capacitores, lo que íbamos a hacer, echar mano, era de una simbología. Y ahora en adelante a un capacitor lo vamos a representar por este símbolo. Esto hace recordar a un capacitor de placas plano-paralelas, pero no significa eso. Este es un símbolo. Cada vez que vean este símbolo, representa un capacitor. Claramente, para que este capacitor originalmente está descargado, sea cargado, y vamos a necesitar de un agente externo. Y nuestro agente externo siempre va a ser una batería o una pila eléctrica. Recuerden, y esta batería o pila eléctrica está representada mediante este símbolo. Recuerden que este signo más y menos que se encuentra aquí no habla de que ahí hay un exceso de cargas negativas o un exceso de cargas positivas, sino que hablan de en cuanto a su diferencia de potencial. La barra que está aquí a la izquierda, que tiene el signo más, dice que esta barra está a mayor potencial que la que está sobre el lado derecho, o viceversa, que el lado derecho está a menor potencial que el lado izquierdo. Y la otra importante símbolo es el que se ve acá, el de la llave eléctrica. Recuerden ustedes que tanto los capacitores como las baterías van a estar conectadas por cables conductores, que nosotros los representamos como una línea continua. Ahora, ¿qué es una llave eléctrica y cuál es su efecto en un que nosotros vamos a utilizar? Bueno, la llave eléctrica es que puede estar abierta o puede estar cerrada. Si está abierta, produce una discontinuidad en el camino que permite el pasaje de carga. Recuerden que las cargas, para llevarlas de un punto a otro del espacio, necesitan de un cable conductor. Si ese cable conductor yo establezco una discontinuidad, las cargas no pueden pasar. Esta es una de las posiciones de la llave eléctrica abierta y cerrada. La vamos a representar por este símbolo y representa que hemos restituido la continuidad y entonces permite el pasaje de cargas. La combinación de capacitores, baterías unidas por cables conductores es lo que habíamos llamado un circuito eléctrico capacitivo. Y claramente la menor de esas combinaciones o la de mayor sencillez es aquella combinación que tiene un capacitor y una batería. A ese circuito, que es el que se ve aquí en la figura A, se lo llama circuito elemental. Entonces nosotros decíamos que
en este caso, cuando uno siempre que construye un circuito eléctrico capacitivo lo hace con alguna finalidad. Puede ser incluso con una finalidad didáctica como la que tenemos acá, que lo construimos gracias a nuestros símbolos. No dispongo yo en mi casa de capacitores. Y entonces uno se va a una ferretería, a una casa de electricidad, compra un capacitor, compra una batería y compra una llave eléctrica y algo de cable conductor. Y construye este circuito formado por un capacitor y una batería. Como se ve aquí en la figura A, la llave está abierta, originalmente el capacitor está descargado y entonces, debido a la discontinuidad que produce la llave abierta, el capacitor continuará así descargado. Lo único que nosotros conocemos de este circuito dado en la figura A es la capacidad del capacitor, puesto que yo fui y lo compré, entonces le pido al comerciante un capacitor de tantos microfaradios o tantos picofaradios, y también lo que conozco es el valor de la diferencia de tensión, delta V, de la batería. Recuerden que la batería es el agente externo que hace un trabajo por unidad de carga y ese trabajo por unidad de carga está estimado, calculado a través de su diferencia potencial. Estos son los dos datos que yo tengo. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo en mi circuito elemental cierro la llave? Bueno, ahí restituyo la continuidad del cable conductor y entonces comienza a haber un movimiento de cargas. Esto hará que el capacitor adquiera una carga Q que no conozco y claramente si el capacitor está cargado, entre sus placas va a haber una diferencia de potencial delta V sub C que tampoco conozco en principio. Entonces yo tengo acá en la parte B de mi circuito, tengo dos incógnitas, Q y delta V sub C. ¿Qué significa resolver un circuito eléctrico capacitivo? Y escribir estas incógnitas en términos de los datos. Para ello, nosotros vamos a tener que encontrar relaciones que vinculen estas incógnitas con los datos. ¿Cuántas relaciones voy a tener que encontrar? Y bueno, como tengo dos incógnitas, voy a necesitar de dos de estas relaciones que me vinculen incógnitas con datos, a los efectos de poder escribir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación o la primera relación que me vincula incógnitas con datos surge de la propia definición de capacidad, puesto que si el capacitor C, el único capacitor del circuito, tiene una carga Q y una diferencia de potencial delta V sub C entre sus placas, significa que el cociente de Q sobre delta V sub C tiene que ser C, la capacidad que es un dato del problema. En tanto que la segunda ecuación la obtenemos a través de la circulación de campo eléctrico. Y recuerden que esta es una de las leyes básicas de la electrostática y que para calcular esta integral, y recuerden que nosotros no la calculamos, cuando uno habla del cálculo de la integral, no es que no tienen que pensar en una sustitución, en una solución, en hallar una solución como un resultado como lo que ocurría en análisis 1. Acá se resolvía de otra manera. Pero lo primero que debemos hacer es encontrar un camino cerrado en este circuito. En el caso del circuito elemental no hay muchas opciones de elección de camino cerrado. El único camino cerrado que tenemos es el que está marcado aquí con los puntos 1, 2, 3, 4. Y entonces tenemos que el camino cerrado es parto de 1, voy a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 vuelvo a 1. Estas son, noten ustedes que salí de 1 y volví a 1 por dos trayectorias o por una trayectoria cerrada. Y ahora sí, una vez conocida
el camino, entonces esta integral sobre el camino cerrado C se puede escribir como la integral entre 1 y 2, entre 2 y 3, 3 y 4 y 4 y 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Recuerden ustedes que la primera integral, la integral entre 1 y 2, es la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2. Ahora, el punto 1 y el punto 2 están conectados por un cable conductor. Como en un conductor el potencial es único, quiere decir que el punto 1 y el punto 2 están al mismo potencial. La diferencia de potencial, ¿cuánto va a ser? Y 0. Lo mismo ocurre entre el punto 3 y el punto 4. El punto 3 y el punto 4 están conectados por un cable conductor. En un cable conductor el potencial es único. Esto significa que el potencial en 3 y el potencial en 4 es igual. La diferencia de potencial, que es el resultado de la tercera integral, es decir, la integral entre 3 y 4, también tiene que dar 0. Resta entonces el cálculo de la segunda integral, la integral entre 2 y 3, y de la última integral, la integral 4, que es entre 4 y 1. Pero, ¿qué ocurre? La integral entre 2 y 3 es la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos, 2 y 3. Pero ya dijimos que la diferencia de potencial entre esos dos puntos es delta V sub C, la diferencia de tensión que soporta el capacitor. De ahí es que el resultado de esta integral es delta V sub C. ¿Cuánto vale delta V sub C? No lo sé, es lo que estoy calculando. Pero si yo tengo que ser coherente, si llamé delta V sub C antes, lo tengo que llamar ahora. Y finalmente, la integral entre 4 y 1, recuerden ustedes, es menos delta V, debido a la presencia de este signo menos. Así, resulta que si el resultado de esta integral me da que delta V sub C menos delta V es igual a 0. Es decir, que delta V sub C es igual a delta V. Y esta es la segunda relación o segunda ecuación que me vincula una incógnita, en este caso con un dato. Así, yo ya dispongo de dos ecuaciones con dos incógnitas. De esta segunda ecuación ya tengo que una de las incógnitas delta V sub C es igual a la diferencia de tensión de la batería, que es un dato. De ahí es que ya no necesito más. Y luego, reemplazada esta ecuación en la definición de capacidad que teníamos, encontramos que Q es igual a C por delta V. Bueno, esto, como ven, hemos encontrado las dos incógnitas, Q y delta V sub C. Por lo tanto, hemos resuelto nuestro circuito eléctrico capacitivo, que en este caso se trata del circuito elemental. Luego, nosotros lo que vimos es la disposición de capacitores, de dos capacitores con una batería, que es el arreglo en serie. Y nosotros habíamos encontrado que la característica principal que tienen este arreglo en serie es que todos los capacitores tienen la misma carga. Bueno, y para terminar, y lo que faltaba de esta clase era otro arreglo, que es el que vamos a ver ahora, y se llama circuito en paralelo. Como hicimos antes con el circuito en serie, nosotros vamos a comenzar con dos capacitores, C1 y C2, que los están dispuestos como se ve en la figura A aquí de la pantalla. Noten ustedes que también en la figura A está presente una batería y una llave abierta. Es decir, que yo para construir este circuito lo he construido con alguna finalidad, como por ejemplo puede ser una finalidad didáctica, que es la que aquí vamos a desarrollar. Y entonces para eso me fui y compré en la casa de electricidad el capacitor con una capacidad C1 y un capacitor de capacidad C2, distintas. Los dos capacitores tienen capacidades distintas. Y delta V es la batería que compré. Bueno, hago las conexiones que me dice aquí el circuito y con la llave abierta. Claramente C1 y C2 están descargados
y van a continuar así en tanto y en cuanto la llave esté abierta. Por lo tanto, no. Si seguimos con la llave abierta, nada interesante para estudiar vamos a encontrar. Ahora, ¿qué ocurre cuando en la parte B yo cierro la llave de ese circuito? Bueno, ahí ya restituyo la continuidad y entonces permito que la batería comience a entregar cargas al circuito, es decir, a los capacitores C1 y C2. El capacitor C1 va a adquirir una carga Q1 que no conozco y claramente entre sus extremos, es decir, entre los puntos 3 y 4 del circuito, vamos a encontrar que va a haber una diferencia delta B1 que tampoco conozco. Y algo similar le va a ocurrir al capacitor C2, que como tiene una capacidad diferente, va a almacenar una carga Q2 distinta a la de Q1 en principio, lo sabemos, y va a soportar una diferencia de tensión delta B2, que tampoco conocemos. Es decir, nosotros tenemos 4 incógnitas: Q1, Q2, delta B1 y delta B2. Pero, es decir, hasta aquí parecería algo normal a lo que había ocurrido con el circuito serie. En el circuito serie también teníamos dos cargas, las cargas de los capacitores y las diferencias de los capacitores eran incógnitas y teníamos como datos las capacidades del capacitor C1 y C2 y la diferencia de tensión de la batería. Hasta aquí parecería ser que la técnica de solución del problema es similar. Sin embargo, noten ustedes que a diferencia de lo que ocurrió con los anteriores circuitos, es decir, con el circuito elemental y el circuito serie, este circuito tiene dos puntos que que no aparecen en los anteriores circuitos. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto en el circuito elemental como en el circuito en serie, cuando nosotros tuvimos que hacer la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada, nosotros dijimos que no había muchas opciones de elección de trayectoria cerrada, porque era evidente viendo el circuito que había una sola trayectoria. Sin embargo, aquí vemos que hay más de una trayectoria cerrada, consecuencia de dos puntos particulares, que son el punto 2 y el punto 5. Noten ustedes que en los anteriores circuitos, que si yo tomaba un punto de esa trayectoria cerrada, de ese punto o salen o ingresan dos conductores. En cambio, aquí, en el punto 2 y el punto 5, tenemos que convergen o divergen tres conductores, cosa que no pasaba anteriormente. Estos dos puntos, 2 y 5, en donde convergen o divergen al menos tres conductores, al menos tres significa tres o más, en este caso tenemos tres, pero pueden, en circuitos de mayor complejidad, puede haber una convergencia o divergencia en puntos de más de tres conductores. Los vamos a llamar nudo o nodos. ¿Qué es un nudo o nodo de un circuito? Es un punto en el cual convergen o divergen al menos tres conductores. Y noten ustedes que la presencia de estos dos puntos, 2 y 5, nos hace de que este circuito que está en la parte B disponga de tres caminos cerrados. Caminos a saber que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ese es un camino cerrado. El camino 1, 2, 5, 6, 1, un segundo camino cerrado. Y el camino 2, 3, 4, 5, 2. Es decir, este circuito sencillo, debido a la presencia de los puntos, de los nudos o nodos, es decir, de los puntos 2 y 5, hace que aparezcan tres
caminos cerrados. Bueno, pero nosotros ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a plantear y vamos a ver qué importancia tiene este nudo o nodos en un circuito. Bueno, como antes nosotros tenemos 4 ecuaciones. Cuatro incógnitas, Q1, Q2, delta B1 y delta B2. Por tanto, necesitamos de 4 ecuaciones con el propósito de formar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿De dónde van a salir esas ecuaciones o esas relaciones que me vinculen incógnitas con datos? Bueno, dos de ellas salen de la definición de capacidad. En la tabla anterior, permítanme volver a esta pantalla, en esta tabla vemos que el capacitor C1 tiene una carga Q1 y una diferencia de potencial delta B1. Por lo tanto, el cociente Q1 a delta B1 tiene que ser igual a C1, que es un dato del problema. Similarmente, el capacitor 2, dijimos que tiene una carga Q2 y una diferencia de potencial delta B2, el cociente de estas dos magnitudes, Q2 y delta B2, nos tiene que dar la capacidad C2, que también es dato del problema. Por tanto, vemos que ya tenemos 2 de las 4 ecuaciones que necesitamos. ¿De dónde van a salir las otras 2 ecuaciones? Y bueno, de las leyes de la electrostática. Vamos a comenzar con la ley de Gauss. Y la ley de Gauss la vamos a aplicar a un nodo. Recuerden que entre las tantas cosas que dice la ley de Gauss, una de ellas es la conservación de la carga. Entonces, tomemos qué es lo que pasa en el nodo 2. Lo que va a ocurrir en el nodo 2, que luego vamos a ver es equivalente a lo que ocurre en el nodo 5. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, dijimos que originalmente C1 y C2 están descargados cuando tenía la llave abierta. ¿Qué ocurre cuando cierro la llave? Y esta batería entrega una carga al circuito que comenzará a ir por el cable conductor, que llamaremos Q. Esta carga Q, que viaja por el conductor 1,2, cuando llegue al nodo 2, ¿qué va a ocurrir? Bueno, tiene 2 caminos para seguir. Uno que lo va a llevar al capacitor C2 y otro que lo va a llevar al capacitor C1. Imaginemos que de las cargas que llegan al capacitor C2 son Q2, en tanto que las cargas que llegan al capacitor C1 son Q1. Pero ¿qué debe ocurrir en el nodo 2? Entra Q y sale Q1 y Q2. Se debe cumplir la conservación de la carga, es decir, que la carga que entra, Q, debe ser igual a la suma de las cargas Q1 y Q2 que salen. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué nos trae esta ley de Gauss? Nos trae que ahora, como Q1 no es dato, es decir, es una incógnita, y Q2 es una incógnita, tenemos una nueva incógnita, Q. Uno pensaría, bueno, la verdad que la ley de Gauss mucho no nos ayuda, pero vamos a ver que en cierta manera sí. Lo que ahora debemos encontrar es que yo tengo Q1, Q2, delta B1, delta B2 y esta nueva incógnita Q, que es la carga que entrega la batería al circuito. Es decir, que ahora tengo 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas. Por lo tanto, voy a necesitar 5 ecuaciones. 3 ya las tengo. Las 2 que tengo de la definición de capacidad y la que me da la ley de Gauss. 3. Resta hallar 2. Bueno, ¿de dónde van a salir esas 2? Y bueno, de la circulación de campo eléctrico. Recuerden ustedes que por cada camino cerrado voy a obtener una ecuación. Pero yo acabo de decir que tengo 3 caminos cerrados.
Caminos cerrados que son el R1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, y el R2, que es 1, 2, 5, 6, 1. El R3, 2, 3, 4, 5, 2. Ahora, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Si yo calculo la circulación de campo eléctrico alrededor de cada uno de estos caminos, cada una me va a dar una ecuación. Por lo tanto, voy a obtener 3 ecuaciones. Con las 3 que ya tenía anteriormente voy a tener 6, pero yo necesito 5. Acá hay un problema. ¿Qué hago? Bueno, vamos a hacer un análisis de las 3 ecuaciones que me dan esto. Y vamos a comprobar que una de ellas puede ser obtenida de las otras 2. Para eso vamos a comenzar calculando al camino, la circulación de campo eléctrico alrededor del camino R1, que es el camino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. La integral alrededor del camino R1 la puedo escribir como la integral entre 1 y 2, la integral entre 2 y 3, la integral entre 3 y 4, más la integral entre 4 y 5, entre 5 y 6 y entre 6 y 1. Si ustedes van al circuito van a notar que la integral entre 1 y 2 están conectadas, que es la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2. Como el punto 1 y el punto 2 están conectados por un cable conductor y en un cable conductor el potencial es único, esto significa que el punto 2 y el punto 1 están al mismo potencial, por lo tanto su diferencia, que es el resultado de esta integral, tiene que ser 0. Y que lo mismo le va a ocurrir a la integral entre 2 y 3, porque también el punto 2 y el punto 3 están conectados por un cable conductor. Y lo mismo le va a ocurrir al punto 4 y 5 y 5 y 6. Todas estas integrales son 0. En tanto que la integral entre 3 y 4, noten ustedes que la integral entre 3 y 4 es la diferencia de tensión que soporta el capacitor C1. Por eso es que el resultado de esta integral tiene que ser delta B1. Y la integral sobre la batería, que es la integral entre 6 y 1, sabemos que nos tiene que dar menos delta B. De ahí resulta que esta primera integral se reduce a delta B1 menos delta B es igual a 0. O lo que es lo mismo decir que delta B1 es igual a delta B. Es decir, que la tensión que soporta el capacitor C1 es igual a la tensión de la batería. Bueno, vayamos ahora a lo que ocurre con el camino 2, que es 1, 2, 5, 6, 5, 6, 1. Bueno, nuevamente el camino sobre R2 se puede escribir como la integral entre 1 y 2, entre 2 y 5, entre 5 y 6 y entre 6 y 1. Bueno, noten ustedes que la integral entre 1 y 2 y la integral entre 5 y 6 ya la hemos hecho y sabemos que nos da 0. En tanto que la integral entre 2 y 5, ¿qué es? La diferencia de tensión en el punto 2 y el punto 5 es la diferencia de tensión delta B2 que soporta el capacitor 2. Por lo tanto, estas 4 integrales me van a quedar delta B2 y la última integral, que es la integral entre 6 y 5, ya sabemos, la hicimos antes, nos da menos delta B. Por lo tanto, esta ecuación me va a quedar que delta B2 menos delta B es igual a 0. Y ahí resulta que delta B2 es igual a delta B. Es decir, que también el capacitor C2 soporta una tensión que es igual a la tensión del capacitor, de la batería. Y finalmente vamos a calcular la integral sobre el camino 3, que es 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, 2, 3, 4, 5, 2. Aquí tengo la integral entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5 y entre 5 y 2.
Nuevamente, la integral entre 2 y 3 y 4 y 5, ya sabemos que da 0, ya la hemos hecho. Y después tengo que la integral entre 3 y 4, también ya la tenemos, perdón, la integral entre 2 y 5, tengo, perdón, la integral entre 2 y 3. Sí, y después, entre 3 y 4, yo ya sé que esta integral ya la hice, me dio delta B1. La integral entre el punto 3 y el punto 4 me da delta B1, la tensión que soporta el capacitor 1. Y después tengo la integral entre 5 y 2, que es esta última. Esta integral entre 5 y 2 yo no la hice, pero la que sí hice es la integral entre 2 y 5. Esa integral yo la llamé delta B2. Si la integral entre 2 y 5 es delta B2, la integral entre 5 y 2 tiene que ser menos delta B2. Por lo tanto, tengo que delta B1 menos delta B2 es igual a 0. ¿Qué implica esto? Que delta B1 es igual a delta B2. Así, noten ustedes que el resultado que hemos obtenido de la alrededor de la trayectoria R1 es que delta B1 es igual a delta B. Alrededor de la trayectoria R2 he obtenido que delta B2 es igual a delta B. Y a través de la última trayectoria que acabamos de calcular, nos da como resultado que delta B1 tiene que ser igual a delta B2. Noten ustedes que esta última ecuación es un resultado que puede ser obtenida de las anteriores, de las otras dos. De ahí es que esta última ecuación, como se dice en el idioma del álgebra, es linealmente dependiente con las anteriores. Por lo tanto, como es una información redundante, porque ya está en las otras dos, la vamos a descartar y solamente nos vamos a quedar con las dos primeras. Así, arribamos a que obtenemos las 5 ecuaciones que nosotros estábamos buscando. Las dos primeras, que son aquellas que provienen de la definición de capacidad. La tercera, que es la que nos da la ley de Gauss, y estas dos últimas que provienen de la circulación de campo eléctrico. Bueno, noten ustedes que Q1 puede ser obtenida de la definición de capacidad, como Q1 es igual a C1 por delta B. Q2 puede ser obtenido como C2 por delta B. Y así resulta que Q, la carga que entrega el circuito, noten ustedes que aquí ya conozco Q1 y Q2, y la carga que entrega el circuito, que entrega la batería al circuito, que es Q, la puedo escribir como C1 más C2 por delta B. Así es que yo he encontrado todas las incógnitas de mi problema, porque conozco delta B1, conozco delta B2, conozco Q1, conozco Q2 y acabo de hallar Q. Es decir, he hallado las 5 incógnitas de mi problema. Noten ustedes que en esta última ecuación, la que me relaciona la carga que entrega la batería al circuito con la diferencia de potencial de la batería, si yo defino a la suma de las capacidades C1 con C2, lo defino como C equivalente en paralelo, encuentro que Q la puedo escribir como C equivalente en paralelo por delta B. Noten ustedes que esta ecuación es muy similar a la ecuación que nosotros habíamos visto de la carga de un circuito elemental. De ahí es que nuevamente esto me permite a mí hacer una reducción de, si yo tengo dos capacitores, C1 y C2, conectados con una batería en paralelo, este circuito puede ser reducido a un circuito elemental formado por un capacitor cuya capacidad es C equivalente en paralelo,
conectado con la misma batería que tenía el circuito, y la carga que adquiere este capacitor C equivalentes paralelo es Q, la carga que entrega la batería al circuito original. Bueno, así que con esto nosotros hemos terminado lo que hemos visto de circuitos eléctricos capacitivos. No me quiero extender más porque con esto ya es suficiente, ¿eh? Para este curso destinado a alumnos que estudian bioquímica. Recuerden ustedes que los capacitores, si bien acá uno parece ser que estamos tratando con temas que tendrían que ver más con la ingeniería que con la bioquímica, no se olviden que estos resultados después los van a ser de utilidad, porque muchas de las membranas biológicas, principalmente aquellas formadas por fosfolípidos, forman un capacitor. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer un breve descanso de no más de 10 minutos. Yo tengo 10:40, a las 10:50, es decir, dentro de 10 minutos yo me voy a volver a conectar y vamos a comenzar con el práctico de capacitores. Terminado el práctico de capacitores, vamos a establecer cuál es la organización o cómo va a ser las clases de aquí al 6, al miércoles 6, que es la fecha de parcial. Bueno, yo me despido de ahora, que son 10:40, hasta las 10:50. 10:50 me vuelvo a conectar. Hasta luego, alumnos.